las enfermedades de la piel es la manifestación de lo profundo. Las enfermedades de la piel es la manifestación de lo profundo, ¿sí? O sea que si ustedes empiezan a detallar bien la piel, ustedes podrán hacer mayores diagnósticos o mejores diagnósticos que aquellos colegas que no tengan en cuenta la piel. Entonces vamos a ver qué nos trae la histología de la piel. Vamos a ver qué nos trae. Belfort era un cirujano francés. ¿Qué le dice eso? Esa frase que tiene ahí Belfort. No, mire. Es la puerta de entrada de la muerte. Pero el riesgo que representa el riesgo que representa un pinchazo, Romper romper la barrera que la habíamos hablado desde la primera clase. ¿Qué barrera rompes allí inmediatamente? La epidermis es ahora lo vamos a ver, como saben, no hay problema, es un epitelio. Entonces se rompe la barrera física del epitelio y obviamente es la puerta de entrada de la muerte. ¿Por qué? Porque las infecciones te pueden llevar a la muerte. ¿Listo? Entonces, allí tenemos lo que nos decía Belfort. No dice el QR para verlo, ¿cómo se llama? Ya vamos a ver qué faneras. ¿Qué se imaginan qué faneras? ¿Qué faneras? ¿Qué faneras? ¿Qué te imaginas? No hay problema si no lo sabes. ¿Qué te imaginas? Sin buscarlo, porque lo buscas en casa. ¿Ah? Capas, protección, faneras, no lo busquen. ¿Ah? Capas. Exacto, capas de qué? Faneras. Anexos de qué? Bueno, muchachos, hay anexos cutáneos. Los anexos cutáneos se les llama también faneras. ¿Sí? ¿Cuáles son? Las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, el pelo y las uñas. ¿Listo? Todas estas faneras les dan información semiológica a ustedes. Les dan información semiológica. ¿Qué significa información semiológica? Ustedes, si lo observan adecuadamente, les va a decir qué enfermedad tiene ese paciente que tienen al frente. ¿Listo? Entonces, muchachos, los invito a esta clase. Vamos a ponernos a mirar. Ya vimos lo que dijo Belfort. Esta es una nueva versión del juramento hipocrático, en donde nosotros tenemos que hacer las cosas por nuestros pacientes. Esto lo hicieron en una reunión de la Asociación Médica Mundial en el 2017. Y el texto que queda es esto. Prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio a la humanidad, velar ante todo por la salud y bienestar de mi paciente, respetar la autonomía y dignidad de mi paciente, velar por el máximo respeto por la vida humana, no permitir consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor que se interpongan entre mis deberes y mis pacientes. Esto es importante. Nosotros no somos jueces. ¿Sí? Si alguno de nosotros quiere ser juez, está a tiempo de estudiar Derecho y convertirse en juez de la República. ¿Quiénes son los que juzgan? Los jueces. Nosotros no podemos juzgar, no debemos juzgar. Obviamente vamos a tener sesgos, como todo ser humano, pero no debemos ser los que juzgan, ¿de acuerdo? Sino simplemente atender a nuestros pacientes. Bueno, ahí está el que quiera
mirarlo en texto, ya lo puede ver. Entonces, vamos a ver lo que es piel y paneras. Aquí está lo que vamos a ver durante la clase. La piel está constituida por la epidermis y la dermis, y la panera, como ya habíamos dicho, son los anexos cutáneos, que van a estar lo que son las glándulas sudoríparas y sebáceas, el pelo y las uñas. Cuando hablemos de las uñas, vamos a tocar un tema que cuando ustedes van al manicurista o a la manicurista, este personaje no les deja la cutícula, ¿sí? Les quita la cutícula, y manicurista o manicurista que se respete, coge un bisturí allí, ya corta esa cutícula, y después vamos a ver qué implicaciones tiene eso. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, miremos la piel. La piel está formada por la epidermis y la dermis, siendo la capa más superficial de la piel, capa más superficial de la piel, la epidermis. En ese epidermis, por ser un epitelio, vamos a encontrar una serie de células. Y si nosotros recordamos que el epidermis es un epitelio cuya función tiene múltiples funciones, dentro de las funciones que tiene es función de barrera, ¿sí? Dentro de las tantas funciones que tiene, y tiene un sinnúmero de capas celulares. O sea, por definición, el epitelio estratificado tiene varias capas por definición. ¿Ya? Por definición, un epitelio estratificado tiene varias capas. Entonces, de células, ¿no? Entonces, tiene básicamente estos 4 tipos de células, que son los queratinocitos, que son los más abundantes, las células de Merkel, las células de Langerhans y los melanocitos. Vamos a puntualizar de estos dos para que no se nos olvide. Vamos a recordar que los queratinocitos producen queratina. Su cabello es queratina. Sus uñas son queratina. Y su piel tiene queratina. Tiene unas escamas de queratina. ¿Listo? Los melanocitos producen melanina y es la que le da pigmento a la piel. Pero ojo, la melanina no es la única que le da pigmento a la piel. ¿Ya? Le da pigmento a la piel, además de la melanina, le da pigmento a la piel el beta-caroteno. El beta-caroteno le da pigmento a la piel la irrigación cutánea. Ustedes han visto personas que salen del hospital y tú te pones a verlas en la calle, amigos, y ¿qué es lo primero que tú le dices? ¿Cómo estás de pálido? ¿Por qué está pálido? Porque la vascularización de la piel tiene menor pigmento, ha perdido sangre, tiene un cuadro anémico. De pronto una amiga de ustedes que acaba de tener bebé y la ven y está totalmente pálida, no es el color de ella que ustedes la conocen, sino que está con mayor palidez. Entonces, ¿cuáles son? Beta-carotenos. ¿Dónde tenemos los beta-carotenos en la dieta? ¿Cuáles son los alimentos que tienen beta-carotenos? El zapallo, la zanahoria, el mango, todos los alimentos que son amarillos tienen beta-carotenos. Entonces, el beta-caroteno, muchachos, de una vez algo clínico. Cuando ustedes consumen mucho beta-caroteno, hay una cosecha de mango, y el que le gusta el mango lo aprovecha, se torna amarillo y le da una pseudoictericia, porque es falsa ictericia. Pero el que tiene una hepatitis, por decir algo, o tiene unos cálculos en la vesícula, se vuelve amarillo y le da una ictericia. ¿Y cuál es la diferencia? Pseudo. Bueno, listo, el origen, pero clínicamente, ¿cómo la reconoce? Pseudo. No necesita examen. El color, ambos tienen el color de la piel amarillo, ¿sí? Ambos tienen el color de la piel amarillo, ¿listo? ¿Ya? ¿No? ¿Ah? La esclera, el color de la esclera. La ictericia real tiene la esclera amarilla. También la bilirrubina también ha logrado
llegar hasta la esclera y se torna amarillenta. Y el de la falsa ictericia no la tiene, sino la tiene normal. Entonces, ya sabemos, eso es un aporte clínico. Ya ustedes van a saber distinguir la ictericia real de la falsa ictericia. ¿Listo? Entonces, ¿usted cómo distingue la falsa ictericia de la ictericia real? De que es, pues es falsa y Sí, pero es falsa, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto, excelente, es falsa. por la esclera, ¿Ah? ¿Y dónde queda la esclera? en el ojo, En el ojo, ¿qué parte del ojo? En ¿De qué la- color es la esclera? blanca. El color blanquecino, ¿cierto? Entonces usted lo distingue de esa manera. Entonces el que tiene la ictericia real, ¿de qué color tiene la esclera? ¿Blanca? Amarilla. ¿Amarilla? ¿Marrón? Amarilla. ¿Azul? Amarilla. Amarilla, ¿verdad? Bueno, listo. Perfecto. Entonces ya usted distingue la ictericia de la falsa ictericia. ¿Listo? Digamos, el estado de ánimo, ¿no? La persona también se puede... Muy relativo. Sí. Tú puedes tener un paciente que tiene un síndrome anémico y está tirado en una cama. Puedes tener un paciente que tiene una lesión valvular grande a nivel cardíaca y está activo. ¿Sí me comprende? Entonces el estado de ánimo es muy relativo. Como que va a ser referencia al correo que estamos hablando Ajá. de Si tú tienes aumento de betacaroteno, te queda en la piel, sí, pero no en las esferas. Si tú tienes aumento de los niveles de bilirrubina, te quedan piel más esferas. Todo tu cuerpo está con bilirrubina, cuando tienes tu elevado. Bueno, Pero la melanina tiene la función también de protegernos contra los rayos UV. claro, en realidad la melanina es protectora. ¿Es ella o las demás capas también? No, la producen los melanocitos que tienen la epidermis y que estos melanocitos van a enviar unas formaciones en granos que se llaman los melanosomas, que van a los queratinocitos y funcionan los queratinocitos. Y ellos le ayudan a la función de la Y ellos van a dar color de la piel. Ya vamos a hablar. Entonces, ahí tenemos melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel, células de Langerhans en protección de la piel, células de Merkel para funciones de sensores, y vamos a ver que esa epidermis tiene, a raíz de la morfología que presentan los queratinocitos, tiene unas capas o estratos. Y esto es muy importante, muchachos, a la hora de hablar de cáncer. Ustedes han oído hablar de cáncer de piel, en el cual hay cáncer vasocelular o hay cáncer espinocelular. Y depende de qué capa está atacando. O sea que el cáncer de piel, básicamente, ¿qué capa ataca? La epidermis. ¿Listo? Y depende de qué, básicamente, del sol. Bueno, luego encontramos, esos estratos son del más profundo, es el basal, luego el espinoso, luego el granuloso, luego el lúcido y finalmente ya el córneo, que es el más superficial. Siempre en la televisión nos están diciendo de que hay un impurgue, una crema que vale no sé cuántos miles de pesos, que esa crema les quita las células muertas de la piel y que si se la utiliza, rebaja, disminuye de 10 años, las amigas le van a reconocer 10 años menos, ¿sí? La van a confundir, porque va a tener 10 años menos. Entonces, ¿qué es la cuestión? Es la siguiente: nosotros no nos debemos dejar, ¿cómo se llama? Por ese tipo de comerciales, porque lo normal es que tengamos células muertas en nuestra piel. Si no tenemos células muertas en nuestra piel, hay problemas. ¿Listo? Hay situaciones problemáticas, hay enfermedades. Entonces tenemos que la siguiente capa es la dermis, que es mucho más gruesa que la epidermis, obvio, es el tejido conectivo subyacente al epitelio, que es la epidermis, y tiene unos estratos, que es el estrato papilar, que está adosado al epitelio,
Entonces, acuérdate cuál es el tejido conectivo que tú encuentras inmediatamente a un epitelio. ¿Ah? El que constituye la lámina propia, ¿te acuerdas cuál es? Lámina basal. Aerolar, perfecto, perfecto. Aerolar o laxo constituye la lámina propia, pero no es, si te pregunto cómo estructura, es lámina propia, pero si te pregunto cómo tejido de lámina propia, ¿cierto? Nunca hablamos del tejido de lámina propia como tejido. Aerolar. Sí, pero tejido conectivo es tejido conectivo es hueso, tejido conectivo es hematopoyético, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú lo especificas, ya es otro tema. Entonces, tenemos que hay un estrato que es el estrato papilar, que tiene un tejido conectivo aerolar o laxo del reticular, es más profundo y tiene un tejido conectivo que es denso y regular. ¿Qué característica tiene el tejido conectivo denso y regular? Muchas células. Tiene mayor número de fibras y tiene pocas células, ¿verdad? Y que además de eso tiene cierta cantidad de fibras elásticas y es el que le confiere, el que le da la elasticidad a la piel. Es decir, tú puedes mover la piel, no está pegada con un cartón, sino que la puedes mover gracias a ese estrato reticular. ¿Listo? Vamos a encontrar que en la dermis están las glándulas y conductos de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas, y también vamos a encontrar el folículo piloso. Hay algo importante. En la dermis vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos formando lo que es un plejo cutáneo. Ese plejo va a estar formado por venas, por arterias y por capilares que tienen una función muy importante, que es la termorregulación. ¿Para qué sirve la termorregulación? Para mantener la temperatura constante y evitar la hipotermia o evitar la hipertermia, dependiendo de lo que se esté, en qué entorno se encuentra. Entonces, esos son los plejos vasculares cutáneos que se van a encontrar a nivel de ¿qué? De la dermis. Cuando hay mucho calor, para poder hacer termorregulación, los vasos sanguíneos hacen vasodilatación. Cuando hay mucho calor, para perder calor. Y cuando hay frío, lo que se hace es vasoconstricción para conservar el calor. Y eso lo descubrieron en una de las guerras mundiales, en la Primera Guerra Mundial precisamente descubrieron eso. Vamos a hablar de las paneras. La panera, ya lo dijimos, son glándulas cutanas sudoríparas y las sebáceas, el pelo y las uñas. Dentro de las glándulas sudoríparas vamos a encontrar dos tipos de glándulas, que son las ecrinas y las apocrinas, en el cual hay diferencia en la producción, en su producto de secreción, y hay diferencia también en su ubicación y en su funcionamiento. Entonces, la piel es el órgano más grande del organismo, pesa aproximadamente un 16% de todo el peso corporal. Estas son las que lo constituyen y recubre la totalidad del organismo y se continúan en las cavidades con las mucosas. Si ustedes observan las mucosas, el epitelio de las mucosas, ¿cuál es en la cavidad oral? Plano, estratificado, queratina. Si ustedes observan en ano y en esa transición también un epitelio plano estratificado. Precisamente, ¿por qué? Porque viene es continuación de la piel. ¿Listo? Es una continuación de la piel y se va a continuar con las mucosas. Entonces tenemos que está constituida por dos capas. Desde el punto de vista histológico, la piel está constituida por dos capas, que es la epidermis y la dermis subyacente. Epidermis y dermis subyacente. Entonces, ahí tenemos las dos capas. ¿Ya? Y aquí lo podemos observar. Epidermis, y todo esto es dermis. Esto. O sea que vamos a tener que la dermis es mucho más gruesa
que la epidermis. Y es lógico, porque es un epitelio contra el tejido conectivo de dos tipos, tejido conectivo areolar y tejido conectivo ventricular. Hay otra capa que se llama la hipodermis, pero que no se clasifica como parte de la piel. Esto se conoce también en cirugía, ustedes lo van a ver como tejido celular subcutáneo, es más, en anatomía también lo miran como tejido celular subcutáneo. ¿Qué tiene el tejido celular subcutáneo? Abundante tejido que adiposo, ¿sí? Gran cantidad de tejido adiposo. Entonces, aquí tenemos la epidermis, que es un epitelio con su especialización apical, que es, en este caso es la queratina, una proteína, y tenemos la dermis, en el cual ustedes van a encontrar dos estratos. Uno que es el estrato papilar, que está inmediatamente subyacente a ¿quién? A la epidermis. Y otro que es el estrato reticular, en el cual van a encontrar gran cantidad de fibras colágenas y elásticas entrecruzadas en desorden, que va a formar lo que es el estrato reticular, porque va a formar una malla o red. Y van a encontrar las glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. En este caso, glándulas sudoríparas, no apreciamos glándulas sebáceas en esta imagen. ¿Qué hacen? Protección contra una protección. Recuerden que la función de los epitelios que ustedes vieron al inicio es una función de protección, básicamente, en este caso, protección física y protección contra bacterias y contra la desecación. ¿En qué condiciones la piel se puede perder? En quemaduras. Y de hecho, el paciente quemado, ustedes le van a calcular los líquidos y va a ser mucho mayor volumen que si fuera el mismo paciente no quemado, ¿sí? Que bajo otra condición. Bajo una condición, ustedes a ese paciente le calculan, un ejemplo, le calculan una cantidad de líquidos endovenosos, pero si tiene una quemadura, dependiendo del área quemada, ustedes van a calcular la cantidad de líquidos. Hay muchas fórmulas, por ejemplo, les cito la fórmula de Parkland, en el cual ustedes hacen el cálculo del líquido, de los líquidos endovenosos, teniendo en cuenta el peso del paciente más el porcentaje de área quemada. Entonces, ¿por qué? Porque la piel, si se pierde, el tejido conectivo es vascularizado o no. No, ¿verdad? No es vascularizado el tejido conectivo. Sí, el que no es vascularizado. Es altamente vascularizado. ¿Y qué pasa si es altamente vascularizado y está expuesto? Está expuesto al ambiente, al calor, al ambiente de afecto? Empieza a haber que desecación por evaporación. Entonces el paciente quemado que pierde muchos líquidos. ¿Y qué pasa si tú pierdes muchos líquidos en tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu riñón si tú pierdes gran cantidad de líquidos? Deja de filtrar. Y si deja de filtrar, puede entrar en una insuficiencia renal, que es una de las complicaciones del paciente quemado. Y si esto está expuesto, la protección contra barreras, contra bacterias, ¿qué va a pasar con ese paciente? Aumentar aquí el riesgo de infecciones bacterianas, sobre todo infecciones bacterianas. Entonces, por eso, cuando ustedes van a visitar a un paciente en una unidad de quemados, ¿qué hace la enfermera del servicio? Les hace poner un traje. ¿Para qué? Para aislarlos del paciente, porque si se viene de la calle, se traen muchas bacterias. Entonces, además de eso, la piel se convierte en un órgano para recoger las sensaciones del ambiente, el frío, el calor, la brisa, ¿sí? Hay excreción de sudor, muy parecido al plasma, y también cumple una función endocrina, que es para la síntesis de vitamina D. ¿Qué sucede cuando hay déficit de vitamina D? Van a averiguarlo, por favor. Van a consultar qué sucede cuando hay déficit de vitamina D. ¿Cuáles son las enfermedades que están eliminadas? ¿Qué sucede
sucede cuando hay déficit de vitamina D? Explica una gran cantidad de sintomatología de los pacientes, el déficit de vitamina D. Realmente en nuestro medio el déficit de vitamina D es poco frecuente. Sin embargo, durante la pandemia se encontraron que había déficit de vitamina D, sobre todo en los niños, porque no salían al sol, no se ponían al sol. Y en los adultos está incriminado en muchas enfermedades. Entonces, esta parte endocrina de la piel es para facilitar esta vitamina D. Entonces la piel tiene dos capas, ya lo dijimos, la epidermis, que está en relación con el medio externo y es de origen ectodérmico. Ya ustedes lo vieron en biología, de origen ectodérmico, mientras que la dermis es de origen mesodérmico y está formado por tejido conectivo. Aquí falta la dermis, tiene un tejido conectivo denso y regular y también tiene un tejido conectivo areolar laxo. ¿Dónde está entonces? ¿Cuáles son los estratos que tenemos? Estrato reticular y el estrato papilar. Forma papilas que parecen pezones, miren, y permite que la epidermis se indente sobre la dermis y se fija. Hay mayor fijación ahí. Entonces, estrato que papilar y estrato reticular. En el estrato papilar que tenemos un tejido conectivo areolar laxo, mientras que en el estrato reticular es un tejido conectivo denso y regular. Ya ustedes saben las características. Vamos a encontrar que hay piel delgada y piel gruesa. Entonces, hablemos de la primera capa, que es la epidermis. Es un epitelio plano estratificado con queratina o queratinizado. Es de origen ectodérmico y mide esto 0,8 a 1,5 milímetros. O sea que es extremadamente delgada, casi que no se ve a simple vista. El epitelio presenta 4 tipos de células que ya lo habíamos visto al inicio de la clase, que son los queratinocitos, las de Langerhans, las de Merkel y las microglanos. Son básicamente estos tipos de células. Aquí tenemos una diferencia entre piel gruesa y piel delgada, ¿sí? En el cual hay diferencias. Presencia de pelo en la piel gruesa no hay. Presencia de pelo en la piel delgada hay bastante. Presencia de glándulas en la piel gruesa están ausentes, mientras que en la piel delgada están muy presentes. En la piel gruesa hay muchos receptores, en la piel delgada se dice que hay menos, ¿sí? La piel gruesa tiene básicamente 5 capas, mientras que la epidermis, mientras que la piel delgada presenta 4 capas en el estrato lúcido. Es una de las características de piel gruesa y piel delgada. Muchachos, ¿para qué carambas nos sirve a nosotros determinar las características de la piel gruesa y la piel delgada? Esa es una pregunta que les hago en el examen a los que están de ingeniería viendo conmigo una materia. ¿Sí? ¿Para qué les interesa a ellos, a los ingenieros, conocer que existe una piel delgada y una piel gruesa? A los ingenieros. ¿Y será que si les pregunto a ustedes esa pregunta estará en lugar o no? Si se lo preguntan a los ingenieros a ustedes, ¿será que también debo preguntarles? ¿O no? Las lesiones. ¿Ah? Las lesiones, por ejemplo, son las lesiones por presión. 1, lesiones por presión. 2, en el momento de suturar, ¿usted qué material de sutura va a pedir? Si sabe que va para piel gruesa o si va para piel delgada. No es lo mismo pedir un material de sutura cuando usted va a suturar cara a cuando va a suturar espalda o va a suturar palma o pie. ¿Sí? Si usted va a suturar esto, usted pide un material de sutura grueso, pero si va a suturar cara, lo pide con agujas,
¿sí? En el cual ocasiona el menor trauma posible porque la piel es delgada y la aguja va a entrar fácil. Pero ¿cómo será la aguja? ¿Cómo debe ser una aguja en piel gruesa? Tiene que ser cortante para que corte también y deje pasar y pueda pasar el hilo. Entonces, ¿será que para ustedes es importante eso? Sí. Para los ingenieros, ¿por qué? Porque ellos desarrollan aparatos robóticos que hacen sutura. Entonces, no es lo mismo que desarrollen un brazo robótico para hacer sutura, que vaya a suturar cara, a que vaya a suturar espalda. ¿Sí? Entonces, imagínense, ellos la tienen presente. Bueno, entonces, vamos a ver los queratinocitos. Cuando nosotros hablamos de las capas, de la epidermis, entonces, ¿qué dijimos que la epidermis tenía? ¿Cuántas capas? ¿Cuántas capas tenía la epidermis? Capas. 5, que son el basal, el espinoso, el granuloso, el lúcido y el córneo. ¿Listo? Esas son las 5 capas. Cuando hablamos de esas 5 capas, nos estamos refiriendo a la forma que adopta el queratinocito a medida que va ascendiendo hasta la superficie. ¿Sí? Es de la forma que adopta el queratinocito a medida que va ascendiendo desde el estrato basal. ¿Esto qué será entonces? ¿Tejido conectivo qué? Aerolabro. O sea, ¿qué es el estrato qué? ¿Papilar de quién? De las dermis. Porque este es el estrato basal de quién? De la epidermis. Cuando hablamos de los estratos de la epidermis nos referimos a la forma que tiene, la forma que adopta el queratinocito. ¿Listo? Ojo, no se van a dejar confundir con eso. Bueno, entonces hablemos de los queratinocitos, son los más abundantes y están dispuestos en las 5 capas. O sea que los queratinocitos, ¿dónde los encontramos? En la epidermis. ¿Y cuántas capas de la epidermis? Todas, ¿cierto? Entonces ellos se descaman continuamente y están en renovación continua. Y estas son las famosas células muertas que tiene la piel, que si usted utiliza ese enfoque que le dicen en la televisión, las células muertas de su cara se les pierde y va a tener 10 años menos. ¿Sí? Entonces, esa es, miren cómo se hace una publicidad engañosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tener células muertas en la piel es normal. Lo anormal sería no tenerlas. Entonces ahí tenemos esa característica acá. Ellas se descaman continuamente, pero también se renuevan de manera continua. Y están en una actividad mitótica. Miren, núcleos, actividad mitótica en el estrato basal. ¿En el estrato basal de qué? De la epidermis. Ellas mueren y se descaman en un ciclo de 47 días. Y la mitosis se da más por la noche. Si me preguntan por qué, no he encontrado la razón de ello. ¿Sí? O sea, no, la literatura que he consultado no me ha explicado, no he podido saber por qué esa razón de que la mitosis se da más por la noche. Y de allí que se recomienda que los productos que ustedes utilizan de maquillaje sean retirados por la noche. Es la recomendación que hacen. Precisamente, ¿por qué? Porque la mitosis es mayor por la noche. Pero no de maquillaje. No pueden utilizar. Si es para la noche, lo pueden utilizar. Y si es para el día, también lo pueden utilizar. ¿A qué hora podrían utilizar los del día? Y los de la noche. Entonces los pueden utilizar. Esta imagen, muchachos, ¿qué representa? Es una persona que está haciendo apnea, estas competencias de apnea. Entonces, ¿qué hace el apnea? Llega a lo más profundo y empieza a ascender hasta que llega a la superficie. Y si lo vemos, se parece
hacen como una similitud al estrato córnico. Entonces va a llegar a la parte superficial. O sea que viene de la basal, del estrato basal, y sigue ascendiendo hasta que llega a ¿dónde? Hasta la capa córnica, ¿sí? O hasta el estrato córnico. Esto es como una analogía que podemos hacer allí. Y siempre, o sea, si hacemos esa analogía, ¿esta persona quién sería? ¿Qué célula sería? Queratinocitos. El queratinocito, ¿sí? Que va cambiando a lo largo que va ascendiendo. Ahí está Se acabó la clase. La última capa de la capa. Córnico. córnico. Sí. Me permiten un minuto que no claro. Me permiten un minuto, por favor. Me disculpan que yo haga esta lección. Por ese perdón. Me disculpan por el. Aquí la pongo. Entonces, lo que les decía, el proceso empieza el queratinocito y demora un periodo de tiempo en el cual se descama, pero hay descamación, pero también hay regeneración de este queratinocito. Entonces vamos a ver que la citomorfosis, citocélula, morfosis, cambios o forma de esa célula de los queratinocitos genera las 5 capas de la epidermis. En estrato basal, que también se conoce como germinativo, estrato espinoso, en el cual hay una serie de cambios que el citoplasma presenta unas prolongaciones en forma de espinas, y hay el estrato granuloso, en el cual se forman gránulos, se van a formar unos gránulos, y finalmente el estrato granuloso y el estrato lúcido, que hay un cambio de luminiscencia, y finalmente el estrato córneo. Entonces la piel gruesa se dice que tiene las 5 capas, y la piel delgada tiene de 3 a 4 capas de este estrato. Aquí para mostrar cómo va cambiando hasta que se convierte finalmente en una capa córnea. Entonces, ese es el queratinocito. Vamos a hablar de la segunda célula del epidermis, que es la célula de Langerhans, también llamada células dendríticas, y son presentadoras de antígeno. Realmente, ellas están tanto en la dermis, tanto en la epidermis como en la dermis. Al ser presentadoras de antígenos. ¿Dónde están los linfocitos? ¿En qué capa estarán los linfocitos? ¿En qué parte estarán los linfocitos? Pongámosle lógica a eso. En la dermis, exactamente en qué estrato. En el estrato papilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa tiene gran cantidad de células. Acuérdate, Javi, que tú siempre tienes, en el caso del intestino, el sistema digestivo, tú tienes ese sistema linfoideo difuso. En la mucosa respiratoria también hay un sistema linfoideo difuso. Aquí esas células, los linfocitos a los cuales estas células representan los antígenos, van a estar en la capa, en la dermis, en el estrato papilar. Se dice que están dispersas por toda la dermis, constituyen del 2 al 4%, y se habla de que en 1 milímetro cuadrado de piel hay 800 células en promedio, y se considera que es más abundante en el estrato espinoso. El estrato espinoso es el más grueso, el estrato espinoso es el más grueso, este del estrato espinoso es el más grueso, y va a estar aquí más grueso. Estas células de Langerhans tienen un núcleo denso con unas prolongaciones laterales.
Ellas se dice que son derivadas del sistema fagocítico mononuclear de la médula ósea, por ende por su función, y son presentadoras de antígeno y participan en la inmunovigilancia. Participan en el proceso de inmunovigilancia, que es lo característico que tenemos aquí. Y hay algo interesante, la exposición a la radiación ultravioleta da agotamiento de las células de Langerhans. De pronto ustedes han escuchado de personas que se exponen mucho tiempo al sol y qué pasa con la boca que les sale. Lesiones de iris, ¿ya? Y es básicamente ¿por qué? Porque la exposición, bueno, estoy poniendo como por ejemplo eso, pero la exposición al sol, a la radiación ultravioleta por mucho tiempo produce agotamiento de estas células de Langerhans. Y yo, de otra manera, la presentación de antígenos va a estar disminuida y va a intervenir en las reacciones alérgicas cutáneas. ¿Cómo se llaman las reacciones alérgicas cutáneas? Dermatitis. Va a estar en las dermatitis alérgicas, va a estar presente, porque hay dermatitis que no son solo de origen alérgico, sino que puede ser de origen químico, puede producir una dermatitis. ¿Qué significa la dermatitis en sí? Inflamación de la piel, ¿sí? Inflamación de la piel. Ya sabemos que la inflamación se va a manifestar ¿dónde? ¿En qué parte se va a manifestar? La epidermis. ¿Qué parte de la piel? En el estrato papilar de la dermis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La dermatitis? ¿Por qué? Es la capa más superficial de la dermis. Es la capa más superficial de la dermis. De la dermis. De la dermis. ¿Sí? Y es la capa más superficial de la dermis. Y si es la capa más superficial de la dermis, ¿qué tipo de tejido tiene? El reticular era el denso. Nadie está diciendo eso. El papilar es el areolar laxo, ¿sí? Y el reticular es el denso. Bueno, entonces tenemos el otro tipo de células que son las células de Merkel. Ellas van a estar dispersas básicamente en el estrato basal, ¿sí? Y pueden servir como mecanorreceptores. Realmente este tipo de células, tanto de Langerhans como de Merkel, no se aprecian fácilmente con hematoxilina y eosina, sino que hay que hacer con marcadores especiales. Ellos se van a encontrar de manera abundante en donde, en los dedos y en la mucosa oral. En la mucosa oral. Entonces, por eso es que estas regiones son bastante sensibles y son derivadas de la cresta neural, o sea, que tienen un origen diferente por ser derivadas, van a ser derivadas de la cresta neural. Y se pregunta si hay liberación de compuestos neurotropistas. Es la característica de lo que vamos a observar. Tenemos los melanocitos, en el cual están sobre la capa, sobre el estrato basal, ¿sí? Y también son derivados de la cresta neural. Son derivados de la cresta neural y están ubicados ya en el estrato basal, como ya lo decíamos, en el estrato basal, ¿sí? Y son células redondas o cilíndricas que tienen unas prolongaciones en el cual el aparato, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi van a elaborar y empaquetar en unos gránulos que se llaman los melanosomas. Allí, en esos melanosomas, vamos a encontrar la melanina, que ya sabemos que es uno de los pigmentos que contribuyen a la pigmentación de la piel, que ya sabemos que no es el único pigmento, sino que es uno de los tres pigmentos que determina la coloración de la piel. ¿Cómo se forma la melanina? Se forma por la tirosina, por acción de una enzima que es la tirosinasa, y esto produce melanina que va a ir al citoplasma del queratinocito. Aquí en esta imagen lo podemos ver, el melanocito tiene unas prolongaciones, y estas prolongaciones tienen unos
cuerpos ovoides, que son los melanosomas, y estos melanosomas van al queratinocito para dar la coloración de la piel. Siempre interviene la tirosina para que se forme la melanina. Debe haber una oxidación de esta sustancia de la dopa, debe haber una oxidación para que se produzca la melanina. Esos lisosomas del queratinocito, los lisosomas que tiene el queratinocito van a atacar y van a degradar la melanina. Por eso nosotros no nos quedamos constantemente con el color de la piel, sino que el color de la piel puede variar dependiendo de la intensidad que se tenga a la luz solar. Esta cantidad de células van dependiendo de la región corporal también. Hay unas regiones que tienen mayor cantidad de melanocitos y otras que no, ¿sí? Y que obviamente se van cuando ustedes se colocan al sol a broncearse, se van a broncear en una zona mucho más que en otra. Entonces el color de la piel no depende del número de melanocitos, sino del incremento de la actividad de la tirosinasa. La tirosinasa es la enzima que va a permitir que se forme la dopa y que esa dopa por un proceso de oxidación termine formando melanina. Esa radiación ultravioleta activa la tirosinasa. O sea que si ustedes se asolean, hay actividad de la tirosinasa. Y eso pues va a llevar a un incremento de esa actividad de la tirosinasa. Cuando hay una exposición prolongada al sol, finalmente puede aumentar el número de melanocitos. Por eso ustedes pueden observar que una persona que trabaja en oficina y una persona que trabaja bajo el sol va a tener, y son hermanos gemelos, va a tener unas coloraciones diferentes su piel. ¿Por qué? Porque si está expuesto al sol, al final va a terminar aumentando ese número. En la piel negra, los melanosomas son grandes, más numerosos y están dispersos en la totalidad del queratinocito. O sea que fácilmente no se degrada, sino que está. Y vamos a encontrar que hay dos tipos de melanina. La eumelanina, que es de color pardo, se encuentra en la mayoría de la población y tiene gran capacidad, la pregunta que alguien me hacía, para la protección contra el fotodaño. El fotodaño es la radiación ultravioleta. Y la feomelanina es de color naranja, se encuentra en la piel y el cabello de las personas pelirrojas y no proporciona buena protección contra el fotodaño. ¿Sí? Yo tengo como melanina. Tienen más protección al fotodaño. Entonces, en los pacientes caucásicos, los melanosomas son más pequeños y están más cercanos al núcleo de ese queratinocito y va a ser, el producto de la degradación va a ser mucho más rápido, ¿sí? Y se renueva mucho más rápido que en las personas de piel negra. Finalmente, ¿para qué se da la melanina? Para proteger del fotodaño. Aquí está un melanocito, como tiene la prolongación, y están los melanosomas que van a cada queratinocito y se va a pigmentar la piel con esa melanina. Hablemos de la integración clínica que le podemos hacer el melanoma. Muchachos, esto es una enfermedad muy grave que es el melanoma. El melanoma es el lunar que cambia de color, ¿sí? Es ese lunar que cambia de color y que tiene unas características que se diagnostica por el ABC. Tiene asimetría, miren los bordes. Cuando algo es simétrico, los bordes son iguales. Si ustedes hacen hacen un plano cartesiano, o sea, hacen una cruz aquí, que es el plano cartesiano, van a encontrar que los bordes son iguales. Eso hablaría de simetría. Pero si ustedes hacen el plano cartesiano aquí, ¿qué encuentran? Es asimétrico. Este borde no se parece a este, ni a este, ni a este. Tiene bordes irregulares. Tiene un color variable, rojo, un rojo más intenso,
un color más oscuro, como azul, y tiene un diámetro mayor de 6 milímetros. Diámetro mayor de 6 milímetros. Y este es lo que se observa. Miren lo que está inclinado. ¿Quién está inclinado acá? ¿Esta qué capa es? La epidermis. Y esta es la epidermis. Está inclinada la epidermis. Entonces es un melanoma. Los dedos se retiran con cirugía o qué hacen. Lo retiran, pero el problema es que haya hecho metástasis a otras a sitios de cambio. Tiene alta mortalidad. O sea, ustedes no pueden dejar un lunar con esta característica, dejarlo allí y decirle al paciente, no, eso no es nada, porque lo que tiene es un melanoma que lo va a matar en un lapso de tiempo muy poco. Entonces tiene alta mortalidad. ¿Qué significa mortalidad? Enfermedad y mortalidad. Estoy asumiendo que se sabe, Enfermedad y pero ¿qué es mortalidad? Morbilidad es Enfermedad y mortalidad. Enfermedad mortal. morbilidad es la cantidad de enfermos que hay de determinada enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Y la mortalidad es la cantidad de funciones que ha ocasionado esa enfermedad en un periodo de tiempo determinado. Entonces se habla de mortalidad, o sea que ocasiona tanta enfermedad como muerte. Hay otras cosas que son solo una mortalidad, la mortalidad pues uno no la hablaría, ¿no? También es alta y hay gente que lo mata, pero es poco sintomática. Ejemplo, una muerte súbita, alta mortalidad. Pero a usted la muerte súbita no le dio una parte de la muerte súbita hoy, mañana le da otra, pasado le da otra, no, sino que es de una sola. Pero aquí esta es de alta mortalidad. Hace metástasis a ganglios regionales, o sea que se va para los ganglios regionales y es ahí donde se tiene el problema. Veamos cuáles son entonces los estratos de la epidermis. Tenemos el basal, tenemos el espinoso, el más abundante, tenemos el granuloso, tenemos el lúcido y finalmente tenemos el crónico. Entonces el basal es la capa más profunda de la epidermis, está apoyado en la membrana basal de la dermis. O sea que este es el estrato ¿qué? Este es el estrato papilar de quién? De la dermis. ¿Y este es el estrato qué? Basal de quién? De la epidermis. Y entonces son células cúbicas acilíndricas bajas, tienen actividad mitótica. ¿Ustedes cómo conocen las células con actividad mitótica? Porque el núcleo es muy grande y por lo general se le puede hablar de nucleólogo, ¿sí? Por núcleo grande, entonces allí tenemos esa característica. Hay dermosomas que lo adosan aquí al estrato papilar y tiene figuras mitóticas que dicen que hay renovación de ese epitelio. Lo que les decía hace un momento, la mitosis ocurre por la noche y cada vez que se forma una célula nueva, esta la empuja al estrato siguiente. O sea que la similitud que veíamos con la persona que hacía apnea es muy parecida, ¿sí? Entonces, las células nuevas son empujadas al estrato siguiente, que es el espinoso. Vamos a ver el espinoso. Tiene varias capas, son polimórficas. ¿Qué significa el término polimórfico? Tiene muchas formas. ¿Sí? Tiene muchas formas. Es que fulano de tal es polimórfico. ¿Sí? O tiene una conducta polimórfica. ¿Sí? Es que fulano de tal actúa con una conducta polimórfica. Pues eso no se da, pero para que recordemos un poco el concepto de polimórfico. Allí lo que vamos a encontrar es que hay prolongaciones laterales que tienen forma de espina, por eso se le dice que es espinoso. Hay filamentos de queratina que ya empiezan a empaquetarse y es la capa o el estrato más grueso del epidermis. Se dice que junto con el estrato basal, la espinosa con el estrato basal, constituye las capas de recambio de los queratinocitos.
tiene muchas proyecciones citoplasmáticas, lo cual da aspecto de espina. Recordemos, ¿por qué se llama espinoso? Por el aspecto de qué? ¿De quién? ¿De quién? Del ¿Aspecto de espina estrato. ¿De qué célula? ¿De melanoma? ¿O de melanocito? ¿De qué? Muchachos, ¿de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco, ¿verdad? Estamos hablando que estas capas de la epidermis dependen de la forma que tienen los queratinocitos. Entonces, ¿quién adopta la forma de espina? Los queratinocitos. ¿Listo? Los queratinocitos. Todos estos son ¿qué? Queratinocitos. O sea que la célula más fácil de reconocer en el epidermis, ¿cuál es? Queratinocitos. Veamos el granuloso. El granuloso es delgado, tiene aproximadamente de 3 a 5 capas de células. Es el granuloso. Miren el granuloso. ¿Sí? Son células aplanadas. Mientras que estas células eran polimórficas, estas son aplanadas. Están, que voy a decirlo de esa manera, están acostadas. ¿Sí? Son células que están tomando esta forma. Son unas células que toman una forma aplanada. Tienen un núcleo central y empiezan, aquí muchachos, esto es súper importante, empiezan a secretar unos gránulos de recubrimiento de membrana. Esos gránulos de recubrimiento de membrana tienen la característica que tienen una sustancia rica en lípidos. ¿Y qué características tienen los lípidos? ¿Son hidrosolubles o hidrofóbicos? ¿Son qué? ¿Y qué significa hidrofóbicos? O sea que si tú tienes esas sustancias que son líquidas, ¿qué pasa con el agua? Lo bueno es que se pasa. ¿Sí? No la dejas pasar. Y se constituye una barrera impermeable de la epidermis a la penetración de sustancias. ¿Sí? Entonces, si ustedes irían a una piscina y no tuviéramos este mecanismo de la epidermis, ¿qué pasaría cuando entremos a la piscina? Saldríamos pesando, quién sabe cuántos kilos porque caería agua, pero no se da por eso. ¿Sí? Por esa gránulo de recubrimiento de membrana. Pero eso también tiene un problema. Cuando se es impermeable, ya las células, recuerden de dónde se recibe la nutrición. ¿De la qué? La epidermis recibe nutrición de qué? ¿De la qué? De la dermis subyacente, del tejido conectivo subyacente, porque es un imperio. Entonces, al ser impermeable, también tiene su problema. Los nutrientes, ¿hasta dónde van a llegar? Hasta esta capa. ¿Y los nutrientes de qué naturaleza son? Hidrosolubles. ¿Sí? Y al ser hidrosolubles, entonces allí también llegan los nutrientes hasta acá. Entonces, ¿qué pasa con célula que no recibe nutrientes? Hay muerte Celular. Reducido es más evidente en la piel gruesa. Mírenlo aquí, mírenlo. Es este borde que está inmediatamente después del estrato granuloso. ¿Sí? Y se extiende, tiene una capa de células delgadas y translúcidas. Y como son células vivas o muertas. ¿Por qué son muertas? Porque ya no pasa nutrientes. Porque no, desde la capa granulosa no pasan del estrato granuloso, no llegan nutrientes, entonces estas células están muertas. Entonces se extiende hacia el estrato granuloso, son delgadas y son translúcidas, y si están muertas carecen de núcleos y de organelas. Y allí se empiezan a ver los filamentos de queratina. Quedan es el esqueleto, un esqueleto de queratina. ¿Y cuál es el estrato que sigue? El estrato córneo, que son varias capas de células aplanadas muertas que contienen queratina en forma de escamas. Es la capa más superficial, no tiene núcleo, no tiene organelas. Si no tiene núcleo y organelas, ¿la célula es viva? No, es una célula muerta. Están llenos de filamentos de queratina, y es todo eso lo que ustedes aprecian aquí. Es una capa, es un estrato bastante grueso. Estas
estas células pierden su unión, miren, y se descaman o se desfacelan. ¿Y en qué sitio se encuentran células muertas suyas? ¿En qué sitio de la casa? ¿Qué sitio de aquí? ¿Qué parte de su casa? La cama. ¿Dónde hay células muertas de usted? ¿Dónde se Pues, sí, en la cama, ¿no? ¿Sí? ¿Me comprendió la pregunta o no? ¿Se la explico? Sí, o sea, ¿en qué sitio de la casa? ¿En qué sitio de su casa se van a encontrar mayor cantidad de células muertas suyas? ¿En la cama? ¿Ah? ¿En la cama? ¿En la cama? ¿En qué parte de la cama? ¿En las sábanas? En la sábana, ¿sí? Y entonces, si usted eso no lo está cambiando, ¿qué puede pasar con eso? Los ácaros. ¿Y qué puede pasar con los ácaros? ¿Qué le da a usted una infestación de ácaros en ectoparásitos? ¿Sí? ¿Y qué pasa si le da ectoparásitos? ¿Cuál es la manifestación de los ectoparásitos? No sé. Una manifestación cutánea, que es el rascado proteico. ¿Listo? Que es típico de los ectoparásitos. Entonces, se aconseja que los colchones se deben cambiar idealmente cada 5 años, desecharlos, mientras tanto estarlo cambiando de lugar y precisamente para eliminar los ácaros. Entonces aquí para recordar que ellos se desfacelan y vamos a ver ahora la dermis, también llamado corión. Es una capa de tejido conectivo que tiene 2 estratos, que ya sabemos que es el papilar y el reticular. Tiene fibras colágenas, reticulares y elásticas, y el espesor va de acuerdo a la región corporal y de acuerdo al peso. Se sabe que la espalda será más gruesa que la cara y que la piel de una mujer es más delgada que la piel del hombre. Entonces, todos estos son detalles que se tienen en cuenta al momento ustedes de elegir una sutura. ¿Sí? ¿Qué sutura van a utilizar? Entonces, tienen 2 porciones, que es la porción papilar y la porción reticular. ¿Qué es lo que tenemos allí? Porción papilar y porción reticular. Entonces, aquí tenemos la papilar y la reticular. En la papilar encontramos colágeno tipo 3, en la reticular encontramos colágeno tipo 1. ¿Qué diferencia hay entre el 3 y el tipo 1? más fuerte? La resistencia, ¿cierto? La resistencia. ¿Sí? La dermis papilar es superficial, la reticular es profunda. Bueno. En la dermis papilar encuentran tejido conectivo laxo, mientras que en la reticular encuentran tejido conectivo denso y irregular. Esas son las diferencias. Entonces hablemos de la porción papilar. Es una superficie irregular, miren allí, es indentada, es una superficie indentada. Es un tejido conectivo laxo, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos que proporcionan oxigenación y transmisión aquí a la epidermis. Encontramos el corpúsculo de Meissner, ¿sí? Y es la porción más interna, es la membrana basal. Se escucha que es la membrana basal finalmente de la epidermis. Hay fibras colágeno tipo 3, como ya lo hemos visto en el anterior, y vamos a encontrar macrófagos y fibroblastos. Y recuerden que hay una célula que vimos hace un momento en epidermis, en la cual son presentadas las líneas. Y aquí se lo presento a los macrófagos y a los conectivo denso irregular, tiene mayor grosor, tiene fibras colágeno tipo 1 y tiene abundante fibra elástica, ¿no? Lo que le da la elasticidad a la piel, lo que decíamos hace un momento, y tiene pocas células por la característica de tejido conectivo denso irregular. Acuérdate de eso, por la característica. Miren cómo nosotros vamos sumando lo que vemos al inicio y cómo lo vamos a aplicar ahora. ¿Sí? O sea, la definición, si tenemos claro que es un tejido conectivo denso y que es un tejido conectivo
directo del pelo, que es el que cuando se contrae se pone la piedra rosuda o la piel de gallina. ¿Sí? Hay mecanorreceptores donde masifican para la reducción de vibración o el mínimo para la función. ¿Sí? Esto lo encontramos en la función reticular. Ya estamos viendo dermis. Entonces, vamos a ver ahora los anexos, que son el pelo, las uñas, glándulas sudoríparas, la sebácea. Ay, pobre baby. Sure. Ya le devolvemos. Ya le devolvemos. Miren muchachos, aquí vamos a identificar epidermis, que es el epitelio, epidermis, vamos a identificar dermis y tejido celular subcutáneo, que es lo que llaman también hipodermis. Entonces, aquí estamos lo más rosado que se observa, lo más acidófilo en este caso, que se observa es el estrato que papilar, que es inmediatamente lo más profundo aquí a la epidermis. Aquí encontramos esto, miren el pelo que se imagina, miren, se imagina. Aquí vamos a encontrar glándulas sebáceas, que ya ustedes la vieron, como glándulas articulares. Vamos a encontrar glándulas sebáceas y vamos a encontrar el pelo. Y los folículos pilosos. Entonces, vamos a empezar hablando de las glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas son de dos tipos. Son glándulas tubulares simples, que son encrinas y apocrinas. Las encrinas son las más numerosas, están en la totalidad de la piel, producen el sudor que nosotros conocemos. ¿Sí? Y esta es una secreción de tipo merocrino, son tubulares simples enrolladas, miremosla aquí, en esta imagen, miremosla acá. Ellas tienen su producto de secreción a través del poro sudoríparo que está donde en la epidermis, en la superficie. Tienen una porción secretora que es un epitelio cilíndrico o cúbico bajo, ¿sí? Que es simple, y tiene una porción conductora que es un epitelio cúbico estratificado, algo que marca la diferencia entre la porción secretora y la porción conductora. El sudor viene siendo similar al plasma, pero ¿cuál es la diferencia? Con escasas proteínas. ¿Qué pasa? El cuerpo siempre trata de mantener las proteínas en su interior. ¿Para qué? Para generar energía y generar para construir tejidos. Tenemos las apocrinas que se localizan en la región de la axila, las areolas y la región anal. Ellas tienen mucho mayor tamaño y su producto de secreción es inodoro, o sea que no tiene olor, pero cuando se pone en contacto con bacterias toma un olor característico. ¿Ya? Esta secreción es influida por las hormonas y empieza la secreción de estas sustancias con la pubertad y está relacionado con estos cambios cíclicos con el ciclo menstrual. Está relacionado con el ciclo menstrual, que de pronto los olores pueden ser más evidentes dependiendo del estado del ciclo menstrual. Las glándulas sebáceas son productoras de sebo. Ellas tienen una mezcla de líquidos, ¿no? Triacilgliceroles, ácidos grasos libres, colesterol y esterol para formar el sebo. Son más abundantes en la cara. O sea que es normal que la cara de nosotros tenga sebo allí. También tiene influencia hormonal y hay aumento de la actividad después de la pubertad. En ocasiones, muchachos, se produce un aumento bastante grande después de la pubertad, lo cual se constituye en algo que se llama el acné. Y muchachos, cuando ustedes les consulten por acné,
préstenle atención, que por lo general es un adolescente que está con ese problema, que para el adolescente es un problema bastante grande, porque hace parte de su relación con el entorno, para favorecer su interactuar con el entorno. Generalmente el acné puede causar problemas de autoestima. Entonces, por favor, siempre que haya un paciente con acné, presten la atención que requiera. Si ustedes no le pueden ayudar directamente, hagan la interconsulta a dermatología, pero traten de ayudarlo, porque esta es una enfermedad que ocasiona más daño emocional que daño físico. Obviamente, daño físico también ocasiona. Lo que quiero decir con esto, muchachos, es que en ocasiones nosotros miramos las cosas de la piel, las miramos como si fueran vanidad, y en realidad la piel es otro órgano, así como el corazón es importante, la piel también es importante. Entonces es algo que ustedes deben de tener presente, es algo que ustedes deben de considerar si alguien les llega con esto. Estas glándulas pueden estar asociadas o ligadas a pelos, como en el caso de esta imagen, en la cual ustedes observan esta glándula sacular, cuyo drenaje lo hace hacia el conjunto del pelo, hacia donde mete el pelo. Algunos casos pues no pueden estar relacionados con los labios, con los pezones, el glándulo, los labios menores, pues no estar relacionados con pelo. Estas glándulas son alveolares simples o alveolares ramificadas, con estos conductos cortos, miren los conductos cortos. Ellas se conocen como nombres saculares también, y obviamente producen un tipo de secreción oleocrina, que es lo característico que va a tomar ese olor si se expone a bacterias. Vamos a ver el pelo. El pelo es una estructura filamentosa queratinizada y se origina por una invaginación del epidermis. Invaginación del epidermis, que va a llegar a lo que es el folículo piloso, que es lo que la gente llama la raíz del pelo. Estos pelos se pueden diferenciar en pelos blandos, que son finos, y pelos vellosos, que son pelos terminales. Y lo que nosotros apreciamos, en realidad, es el tallo del pelo. Ese tallo del pelo tiene tres regiones, que son la sustancia medular o médula, la corteza y la cutícula. Médula, corteza y cutícula. Ellos no intervienen en la termorregulación como se intervienen en los otros mamíferos. Si ustedes aprecian, las vacas de clima frío son diferentes, el pelaje de las vacas de clima frío son diferentes al pelaje de las vacas de clima caliente, y lo mismo los animales en general, las mascotas en general. Aquí tenemos el folículo piloso, que es el órgano que desarrolla el pelo. Tiene una dilatación, que es el bulbo piloso, el cual tiene una papila. Esta papila va a dar origen a la raíz del pelo. Ustedes cuando arrancan un cabello, se lo arrancan de algo blanco, y lo que observan es básicamente esa papila del pelo. Ese tallo del pelo va a tener una sustancia medular, ¿sí?, que es poco queratinizado, una corteza y una cutícula. La cutícula va a ser de células muy queratinizadas. El color depende de quién, de la melanina. El color depende de la melanina que va a estar en la corteza y la médula. Se dice que cuando tenemos canas, este color se altera porque entra aire al cabello, a estas capas del cabello. Al entrar aire, ya la melanina pierde esa coloración y el cabello se torna canoso, se torna cano, como dicen acá. El pelo se va a desarrollar del folículo piloso y tiene tres fases de crecimiento. Y la anágena, en la cual hay un crecimiento del pelo, la catágena, un lapso de involución, y finalmente tenemos la tercera fase, que es la teoría, en el cual es un periodo final de reposo y al final termina cayéndose. Se dice que es normal que se caigan hasta 300 cabellos al día, se considera normal. ¿Dónde lo puede apreciar usted la caída del cabello? En la almohada. En el baño también, la almohada.
y se considera que puede ser hasta 300 cabellos al día. Y se considera un crecimiento del cabello tiene límite. El límite de longitud puede haber, en el caso de las mujeres, dejar crecer el cabello largo, muy largo. Profe, ¿y el crecimiento, digamos, de los vellos del cuerpo se la debe tener? Sí, sí tiene limitaciones, o sea, un vello no te crece más de centímetro y medio. Y depende también del flujo hormonal. Hay personas que son velludas, tienen mayor cantidad de vello y el hay enfermedades del pelo que se llaman hirsutismo. También van a leer sobre el hirsutismo. ¿Qué implicaciones tiene el hirsutismo con H? Hirsutismo. ¿Qué? Entonces, muchachos, ustedes van a ver que ese folículo va a estar formado por lo que es el saco fibroso, que es una vaina de tejido conectivo, una vaina radicular externa, ¿sí? Una vaina radicular interna, todo este conjunto. Y es lo que van a apreciar aquí. Si ustedes ven esta imagen, una imagen del propio barrigo, ven el corte del pelo y ven las escamas de la queratina. Tómenle por favor una imagen. Lo mismo que tienen acá y acá. Si ustedes aprecian las médulas, Hasta que descarga. ¿Cuánto que falta? ¿Uñas? Ah, ya. y hablemos finalmente de hablemos de las uñas. Las uñas son unas placas de queratina que están, una capa de queratina que están en el dorso de la extremidad libre de los dedos. Si es una placa de queratina pues dura, se dice que es córnea, y está apoyada sobre el lecho ungueal. El lecho ungueal es bastante vascularizado. ¿Sí? Obviamente la dermis es el lecho ungueal. Y se desarrollan a partir de la matriz. ¿Sí? Que es la raíz ungular viene de uña y prolifera y se queratiniza formando una capa córnea, que es esta que tenemos acá, la capa córnea. O sea que la uña es que queratina. La uña es queratina. Las uñas también le ofrecen a ustedes información semiológica valiosísima para que ustedes hagan el diagnóstico clínico, un diagnóstico clínico, que no requieran de otro examen de laboratorio para hacer el examen, sino que esos exámenes les sirvan a ustedes de confirmación de la impresión diagnóstica de ustedes. Profe, cuando a una persona le dan hongos en las uñas, ¿le dan la queratina o la raíz? Onicomicosis, lo que hace el hongo es tratar de erizar la queratina. Está en la queratina. Por eso es que los antimicóticos también pueden ser utilizados con queratolíticos. Un potente queratolítico es el ácido salicílico. Hay personas que se ponen una tableta de aspirina en la piel con un esparadrapo y al día siguiente aparece la piel lesionada. ¿Sí? Porque la aspirina es queratolítica. Si es queratolítica, ¿qué capa entonces? El estrato córneo, ¿verdad? Y luego puesto el epitelio y si siguió, va a poner. ¿Sí? Pueden poner la entonces, miren aquí, el estrato córneo del pliegue proximal, el estrato córneo del pliegue proximal se llama eponitio, que es la famosa cutícula. Esa cutícula, cuando ustedes van al manicurista que se respete, ¿qué hace? Quitar la cutícula.
Y si quita la cutícula, le está quitando esto, muchachos. Le está quitando esto. Si quitan esto, quitan una parte de la epidermis y queda expuesta aquí. La dermis, en ese sitio. Quitando el que se la quitan y puede sangrar un poquito. Mínimo. Si sangra, ¿qué quiere decir? Que se ponga aquí. Si ustedes ponen la epidermis sangra, la epidermis sangra, ¿por qué no sangra la epidermis? Porque es una epidermis. Pero si ponen la dermis sangra, sí sangra. ¿Por qué? Porque es un tejido conectivo que es altamente vascularizado. Entonces, si cortan esto, para que el manicurista quede contento, ¿qué va a pasar? Ustedes muestran las uñas y todo, ¿qué va a pasar? Se van luego al hospital o donde estén trabajando y están trabajando con, se encuentran con pacientes que tienen procesos infecciosos y de pronto se ponen en contacto con una secreción. ¿Qué pasa? Hay una contaminación. Muchachos, esto es algo que les digo para que lo recuerden, ojalá lo recuerden siempre. Yo les decía en una clase anterior que yo soy de una generación que le teníamos miedo al SIDA. Ustedes ya no le tienen miedo al SIDA, pero el SIDA sigue. El SIDA sigue trabajando, el SIDA sigue en medio de la gente. ¿Sí? Nosotros siempre le teníamos miedo al SIDA, ustedes no le tienen miedo. Siempre nuestros profesores nos decían, algunos de nuestros profesores nos decían, era que si a uno le van a pegar el SIDA, que sea gozando y no trabajando. ¿Y tiene razón? Por lo menos uno gozó. ¿Sí? ¿Sí? Pero que le pegue el SIDA trabajando. Si usted supo que le hicieron las uñas, que le cortaron la cutícula y llegó el paciente herido y mientras usted se colocó los guantes, usted lo auxilió y por ahí se contaminó y le pegaron el SIDA. Hombre, que sea, por lo menos que hubiera sido gozando. Si hubiera sido gozando, pues, fue gozando. ¿Sí? Pero si lo pegaron trabajando, tenaz. Entonces siempre hay que tener, ¿qué nos lleva aquí la conclusión que sacamos con esto? Tenemos que tener siempre los elementos de protección, aunque no siempre se pueden tener, por alguna razón. Hay un cambio de turno y hay un accidente de tránsito, llegan 20, 30 heridos al tiempo. ¿Usted le da tiempo de ponerse guantes? ¿Sí? Exacto. Van inmediatamente a auxiliar. ¿Sí? El crecimiento de la uña se calcula que es de 0,5 milímetros por semana y la transparencia, muchachos, es un estado indicador del estado de salud, exactamente la oxigenación. Cuando se van a hacer una cirugía, ¿qué les dicen a sus familiares? No se pinte las uñas. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo y todo el personal de salud que está allí va a estar viendo sus uñas para monitorizar el estado de si está sangrando mucho o no. ¿Cómo se pondrán las uñas? Muy pálidas, ¿verdad? Y lo que muestra es el estado de su oxigenación tisular. Y la semiología de las uñas, que les recomiendo, muchachos, ustedes que van a ser unos excelentes clínicos, que estudien bastante la semiología de las uñas. Que la semiología de las uñas les da a ustedes mucha información para hacer el diagnóstico. Muchachos, esto es todo lo de la clase.